el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos acaban de ponerse de acuerdo en una reforma para reformar, valga la redundancia, la reforma laboral de 2012. Es verdad que no es la derogación total con la que se llenaron la boca los socialistas y los comunistas del gobierno, así que es simplemente un retoque. Sin embargo, aunque es algo más moderado, insisto, que lo que se esperaba, son cambios que van todos en sentido inverso a lo que necesita una economía para poder crear empleo y oportunidades para la gente. ¿Por qué? Hay que partir de la base. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es comunista. ¿Y eso qué significa? Significa que ella considera que todos los empresarios, por definición, son explotadores. Por si quedara alguna duda, cuando en una entrevista le preguntaron si ella prefería el comunismo o la libertad, la ministra Yolanda Díaz dijo que el comunismo era la libertad y la democracia. No sé a qué conceptos de libertad y de democracia se puede referir, porque el comunismo, como sabemos, solo con la hambruna que se produjo por la aplicación del comunismo de guerra en 1918 provocó 10 millones de muertos. Pero bueno, eso parece que la ministra Díaz lo desconoce. Y además acaba de firmar un prólogo a una nueva edición del Manifiesto Comunista. Te recuerdo que el Manifiesto Comunista es el texto que firmaron Marx y Engels, esos dos burgueses que se creían capacitados para interpretar lo que pensaban los proletarios, cosa que negaban a todos los demás burgueses. Y en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels promueven ciertas medidas para abolir el capitalismo a través de, comillas, incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad. Entonces, si la ministra de Trabajo firma un prólogo a una nueva edición de un texto que promueve incursiones despóticas sobre el derecho de propiedad, es evidente que cualquier cambio que haga no puede ser favorable a la prosperidad y al empleo. Si es una persona que le parece bien lo que está ocurriendo en Venezuela, es evidente que cualquier cambio que haga en la ley laboral nos va a acercar más a Caracas que a Copenhague o Estocolmo. Ahora, yendo específicamente a los puntos del acuerdo, el primer punto es para intentar reducir la temporalidad. La ministra Díaz cree que la temporalidad, es decir, la proporción de asalariados que trabajan con un contrato temporal, es más alta en España que en otros países europeos, simplemente porque los empresarios españoles son unos degenerados. Entonces, ¿cómo se le ocurre resolver esta situación? Simplemente restringiendo las posibilidades de contratar por esta vía. ¿Qué va a conseguir? Va a conseguir que muchas pequeñas empresas o bien van a tener que despedir personal o van a tener que empezar a trabajar en B. Por lo tanto, los trabajadores van a estar peor que antes. Si España copiara la ley laboral de Dinamarca o de Suecia, por ejemplo, la temporalidad bajaría inmediatamente a los niveles de esos países. Pero lo que ocurre es que aquí la temporalidad es mucho más alta porque la ley laboral es mucho más costosa, castiga al que quiere contratar, castiga la flexibilidad, dificulta la adaptación de la plantilla a las situaciones cambiantes del mercado y por lo tanto, en la medida que tenga una posibilidad de hacerlo, un empresario va a, sobre todo los pequeños empresarios que tienen menos espalda financiera, van a optar por contratar de manera temporal. Y lo que olvida la ministra Díaz es que la temporalidad, que en toda España es 26%, en el sector privado es 25% y en el sector público es 32%. Es decir, que el mismo gobierno que quiere castigar a los empresarios por contratar de manera temporal, en realidad ellos mismos, o sea, el propio gobierno con sus propios empleados contrata en mayor medida que el sector privado de manera temporal. Otra cosa que es muy grave es que ahora en materia salarial van a prevalecer los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa. Esto quiere decir que lo que se acuerde a nivel sectorial, por ejemplo, para las grandes cadenas de supermercados, también va a tener que valer para las pequeñas cadenas, pequeños comercios. Y esto es una cosa que va a perjudicar a los trabajadores, porque si los niveles salariales se establecen al nivel de las grandes cadenas,
que pueden pagar salarios más altos porque las empresas más grandes son siempre más productivas, las pequeñas empresas o bien van a tener que cerrar o bien van a tener que despedir personal porque no van a poder pagar los mismos salarios que las empresas más grandes. La otra alternativa es que prevalezcan los salarios a nivel de las pequeñas empresas, por lo tanto los empleados de las grandes empresas estarían perjudicados. Es decir, sea una u otra alternativa, en el conjunto los trabajadores están peor que antes de la reforma. La ministra Díaz también da un premio a los sindicatos de las mariscadas porque vuelve a reintroducir la llamada ultraactividad. ¿Esto qué significa? Significa que cuando un convenio colectivo caduca, ahora, por la ultraactividad, va a seguir vigente sine die. O sea, hasta que no se firme un nuevo convenio, se sigue vigente el convenio anterior. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando las condiciones económicas empeoran y la empresa necesita firmar un nuevo convenio que se adapte a un entorno más negativo, más desfavorable, los sindicatos no van a tener ninguna prisa en negociar, simplemente dejarán correr el tiempo porque el tiempo va a estar de su lado. ¿Por qué? Porque, como digo, gracias a la ultraactividad que les regala la ministra Díaz, los convenios colectivos van a seguir vigentes. En este acuerdo también se va a limitar la posibilidad de subcontratación por parte de las empresas. La ministra Díaz, como nunca trabajó en el sector privado, cree que la subcontratación es una práctica negrera, pero en la realidad es una forma de reducir costes, de aumentar la productividad y de favorecer la prosperidad del conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque en determinados casos, para una empresa es preferible que un proceso, una etapa entera del proceso productivo sea delegada en otra empresa que es más especializada y por lo tanto lo puede hacer más rápido y más barato. Bueno, ahora esas posibilidades de subcontratación se van a restringir, por lo tanto una empresa en lugar de subcontratar va a estar incentivada a no subcontratar, por lo tanto va a ser menos competitiva, menos productiva y eso afecta negativamente al conjunto de la economía. Una vez que este acuerdo se transforme en ley y se reforme la reforma de 2012, invertir en España va a ser menos rentable que antes. Si es menos rentable que antes, se va a invertir menos y por lo tanto se va a crear menos empleo del que se podría haber creado si esta reforma nunca se hubiese realizado. Es decir, que Sánchez y Díaz ahora tienen la reforma con la que estuvieron insistiendo durante años, pero ahora la economía tiene un problema más.